Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Luz verde a la reforma a la ley de hidrocarburos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad permitir inversión privada y extranjera en la industria petrolera. Y Estados Unidos respondió suavizando sanciones. Todos los países que le vendan petróleo a Cuba tendrán aranceles por parte de Estados Unidos. Así lo firmó hoy Donald Trump en una orden ejecutiva. Alega que la medida se toma bajo la premisa de proteger la seguridad nacional de las políticas del gobierno cubano. La violencia sexual en Haití va en aumento. En los últimos 4 años se han triplicado los casos atendidos. Médicos Sin Fronteras alerta que es utilizada sistemáticamente para aterrorizar a la población y que tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y en las niñas. Iniciamos en Venezuela. Por unanimidad, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó la reforma a la ley de hidrocarburos. Ahora las empresas privadas y extranjeras pueden participar en la producción y la venta del petróleo venezolano, un cambio que impulsó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y en respuesta, el mandatario Donald Trump alivió algunas sanciones a la industria petrolera del país suramericano. El reporte lo tiene nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Bueno, fue una aprobación express por parte del Parlamento esta ley que se discutió en menos de 2 horas y se aprobó y luego fue enviada directamente a la presidenta encargada para que el Ejecutivo así la sancione y automáticamente hubo una respuesta por parte de la administración Trump y es que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general, la número 46, que levanta algunas de las sanciones impuestas a la industria petrolera. ¿Qué contempla esta licencia? Autoriza a empresas estadounidenses establecidas a retomar operaciones clave con el petróleo venezolano y con PDVSA. Las empresas que están registradas antes del año 2025 podrán, según esta legislación, exportar, refinar y comercializar crudo de origen venezolano y se autorizan incluso pagos mediante intercambio de productos refinados. Pero también esta ley contempla algunas prohibiciones, como por ejemplo cualquier transacción que involucre actores de Rusia, de Irán, Cuba o Corea del Norte, y también veta cualquier operación con entidades bajo control o influencia de China. Todos los contratos además deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y los pagos en efectivo a entidades bloqueadas deberán ir a cuentas de depósito específicas bajo el control del Tesoro, que es un paso importante también que va a permitir esta comercialización de crudo, pero bajo el control estricto de Estados Unidos sobre estos recursos. Y en medio del acercamiento de las relaciones entre Washington y Caracas, el espacio aéreo de Venezuela volverá a estar abierto y las compañías estadounidenses podrían retomar sus vuelos a Venezuela. Así lo señaló el presidente estadounidense Donald Trump después de que el pasado 29 de noviembre él mismo instara a las aerolíneas a no volar por el país ante la inminencia de un ataque estadounidense. Tras el anuncio, el Departamento de Transporte revocó en paralelo una orden del 2019 que prohibía a las aerolíneas estadounidenses volar al país sudamericano. Escuchemos. Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán viajar a Venezuela y estarán seguros allí. Está bajo un control muy estricto. En más información, Donald Trump vuelve a amenazar con aranceles y esta vez pone sus ojos en Cuba. El mandatario firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a productos de los países que vendan petróleo al país caribeño. El republicano dijo que se trata de una medida necesaria para proteger la seguridad nacional ante lo que considera acciones y políticas malignas del gobierno cubano. ¿Intenta estrangular a Cuba? No sé, la palabra estrangular es terriblemente dura. Cuba es una nación en decadencia y hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que realmente fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar y no lo intento. Pero parece que es algo que simplemente no va a sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir.
Continuamos en Estados Unidos. Los demócratas en el Senado estadounidense llegaron a un acuerdo con los republicanos para evitar así un cierre parcial del gobierno federal. Según medios locales, el pacto establece la aprobación de 5 proyectos de ley de gastos que financiarían gran parte del Ejecutivo durante lo que resta del año fiscal, así como una medida provisional para financiar el Departamento de Seguridad Nacional durante 2 semanas. Esto ocurre mientras los legisladores, impulsados por la oposición, continúan negociando medidas para ejercer mayor control sobre los operativos de los agentes de inmigración. En este contexto, el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, denunció como una invasión la presencia y las operaciones del ICE en la ciudad, donde agentes mataron a tiros a 2 ciudadanos estadounidenses durante las manifestaciones contra sus operativos anti-inmigración. Desde la Conferencia Nacional de Alcaldes celebrada en Washington, D.C., hizo un llamado a los mandatarios de otras ciudades a alzar la voz y advirtió que si no hacen nada, ellos podrían ser los siguientes. Jamás en 1.000.000 de años imaginé que estaríamos en este lugar, donde miles de tropas y agentes federales han sido desplegados en una gran ciudad estadounidense, donde el Departamento de Justicia es utilizado como arma para silenciar la disidencia, donde se cuestionan principios fundamentales de nuestra democracia y de nuestra república. Este tipo de conducta y asedio debe cesar, no solo en Minneapolis, debe terminar en todo el país. Pasamos a Panamá. Allí la Corte Suprema anuló la concesión mediante la cual una compañía hongkonesa opera en el Canal de Panamá. El Pleno de la Corte declaró inconstitucionales las leyes mediante las cuales la compañía Hutchison Holdings opera 2 puertos en la ruta interoceánica, según un comunicado del Alto Tribunal. La decisión llega tras amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recuperar la vía, alegando que está controlada por China. Ahora veamos la situación en Haití. A medida que aumenta la violencia de las pandillas que controlan hasta el 90% de la capital, Puerto Príncipe, la violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra. Médicos Sin Fronteras alerta que se está usando de forma sistemática la violencia sexual para aterrorizar a la población y en particular a las mujeres y a las niñas. Según reporta, el número de víctimas atendidas por ese delito en su clínica se triplicó en 4 años. Los detalles en el siguiente informe. Viviendo con el miedo a la violencia de las pandillas, en la capital de Haití miles de personas duermen en campamentos improvisados. Se estima que las pandillas controlan el 90% de Puerto Príncipe, lo que deja a muchos habitantes en una situación de vulnerabilidad. Esta madre de 29 años fue atacada mientras iba a comprar víveres. Mientras caminaba me encontré con 3 hombres. Me detuvieron y me llevaron de regreso al mercado con ellos. Comenzaron a violarme, sin usar condón. Uno de ellos me tapó la boca con la mano. Los otros se turnaron. Ella es una de las miles de víctimas de agresión sexual en Haití. La ONG Médicos Sin Fronteras afirma que el número de casos en su clínica en Haití se triplicó en los últimos 4 años. Comenzaré diciendo que desde Médicos Sin Fronteras estamos alarmados e indignados por la gravedad de la violencia sexual y de género en Haití. Es una realidad diaria para muchas mujeres y niñas que viven en una ciudad sumida en una grave crisis humanitaria. Obtener acceso oportuno a atención médica para las víctimas de violencia puede ser difícil. Muchas de las personas que acuden a la clínica de Médicos Sin Fronteras llegan demasiado tarde para recibir un tratamiento eficaz. Desde 2022, el 70% de las víctimas llegan a la clínica después de que haya pasado el plazo para que la profilaxis post-exposición contra el VIH sea efectiva, mientras que el 60% de las pacientes perdieron la oportunidad de prevenir embarazos no deseados. Finalizamos en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei informó que declarará la emergencia ígnea en 4 provincias de la Patagonia, donde incendios han consumido decenas de miles de hectáreas. Los principales focos activos afectan a la provincia de Chubut, al sur del país, donde al menos 45.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas. El calor y los fuertes vientos han originado las conflagraciones contra las que luchan los brigadistas. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.